Hola amigos, bienvenidos a este programa de día jueves que cuenta con la participación, como ya saben, de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Eh, He Ya tenido sé lo que... mejores temporadas. Oye, me he entretenido mucho con este libro que me regalaron, ¿ah? Ah, Adiós, Valparaíso. Está buenísimo. qué bueno que me lo recordaste porque siempre me piden que hable de él. A mí me da un poco de pudor, digamos, pero está bien, pues si uno no cacarea sus cosas, nadie lo hace por uno. Así que efectivamente el libro, que espero que realmente le esté gustando y creo que sí, a Nicole les gusta a ustedes también. Insisto que cada día se van muchos libros, las ventas han sido mucho más rápidas de lo que hubiéramos imaginado y por lo tanto van quedando pocos en stock. Así que si usted quiere conseguir uno y no esperar una quizás inexistente segunda edición, no sabemos, no tenemos capital, yo le sugiero que ahora mismo entre a elvillegas.cl/adiós y lo va a conseguir. El libro es bien bonito, créanme, y Muy tiene lindo. historias adentro y tiene muy buenas fotos por todos lados, puede ser un bonito regalo para ustedes simplemente. Así es que ya saben. Dicho eso, Pasamos a lo que nos convoca, dices tú. exactamente. Y creo que vas a iniciar los fuegos. Vamos a iniciar los fuegos con lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en el Congreso, que finalmente son las tres noticias que mandan y van a seguir mandando la semana. Cuarto retiro, acusación constitucional y la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. En el caso del cuarto retiro y de la acusación, solo por un voto fue la diferencia del resultado, que lo hace interesante. Pero vamos por parte, vamos a ir puntualizando algunas cosas para poder hacer los puntos políticos que quiero comentarle a los auditores. Vámonos con la acusación constitucional. Yo sé que se ha dicho mucho, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad y hablar, además de este show deplorable, indigno, dando un penoso espectáculo, casi eso ha sido unánime hoy en todos los diarios y en todos los medios de comunicación. Lo sacaron adelante, y eso es el punto que quiero hacer además, con puras maniobras rascas, con triquiñuelas, con subterfugio. Esta manera que ha tenido este Congreso en particular, ya venía de antes, pero de una manera prácticamente unánime de este Congreso de funcionar, reflejando además que para la izquierda, la extrema izquierda, el Frente Amplio, y que venía, se supone, a renovar la política, y la ex centroizquierda, porque ya no existe, todo vale. Y aquí entra el tema de Naranjo, cómo la centroizquierda y la izquierda aplaudían, hacían chistes, hacían broma, hablaban de la estrategia de Naranjo. Yo que acá quiero puntualizar algo. Eso no es una estrategia. Eso no es una estrategia, eso es una burla. Lo que hizo Naranjo con el apoyo de todo su sector político y de toda la oposición no tiene nada de estratega. Lo único que hizo fue finalmente burlarse del sistema así perdón que hable a lo chileno, pero esa especie como de viveza que a veces creen que tienen los chilenos, que al final solo tiene que ver con romper las reglas o con torpeza. Y bueno, él estaba creyendo que lo hizo fantástico y que pasó a ser muy, muy famoso. Con Sabaj entrando por la puerta lateral, con Asensio manejando el auto de Sabaj para burlar a la Seremi. O sea, tiene todos los ingredientes que reflejan la crisis política, si no refleja nada más. De chistoso no tiene nada. Hoy Yanna Proboste se dio el lujo de hacer un chiste que a mí me parece de mal gusto. Estaba con Naranjo hablando de la acusación constitucional, del cuarto retiro, y dice que nombró a Naranjo como vocero de su campaña, y él se ríe diciendo, no, estoy muy cansado, no. ¿Cómo se puede dar una candidata que pretende llegar a la presidencia, que es el más alto cargo que alguien puede llegar, haciendo broma de eso? A mí no me parece que de broma, es una broma de mal gusto por lo demás. Bueno, así me parece que ha concebido este Parlamento, la democracia, y me imagino que también es parte de acá sí hay una estrategia, de meterle inestabilidad al país que tan honestamente lo declaró De Polo. Ahora, vamos con el punto político con respecto a la acusación. Si bien algunos, como Pepe Out, por ejemplo, decían que ayudaba a Kast, porque esta sensación que produce el Congreso de que se está yendo toda a la punta del cerro, por la borda, produce inestabilidad, desorden, por lo tanto vuelve a posicionar el eje orden y estabilidad. Aquí la intención que tiene la oposición es bastante clarita, y es volver
a concentrarse en la figura de Sebastián Piñera para poder aumentar su electorado a una semana de la votación y, dos, unir a la oposición en la misma tónica que han tenido durante estos 3 años de casi 4 de Sebastián Piñera, que es todos contra Piñera, y eso les ha servido, eso les da esa sensación de unión que la izquierda no tiene, y presidencializa la campaña. Entonces acá es quienes están a favor de Piñera o quienes están en contra. Y como el presidente Piñera no tiene una hoja de vida muy limpia, digámoslo así, independiente a que judicialmente a lo mejor se las ha sacado barata, pero su hoja de vida no es muy limpia desde el punto de vista de los negocios, entonces acá sí da una razón ese argumento donde la izquierda ha tratado de levantar para poder llegar al poder, que tiene que ver con la élite corrupta versus el pueblo. Bueno, puede que esta semana en torno a esta discusión sí le dé un poco de espacio a la izquierda para su campaña. Dicho esto, y con esto termino, fue tan burdo el espectáculo, fue tan grosero como se hizo, que igual, incluso dicho lo anterior, me parece que lo que quedó de todo esto de la acusación constitucional, entendiendo que en el Senado no pasa, que se ve bastante difícil, es la vergüenza de tener esta Cámara de Diputados y el daño al país. Me parece que la gente principalmente se quedó con este show de mal gusto que con el punto político que quiere hacer la oposición con respecto a Piñera. Bueno, tú partiste hablando de este Congreso, y es un Congreso rasca, constituido por una enorme mayoría de gente rasca, con ideas rascas, con ambiciones rascas, todo lo que hacen es rasca, eso es todo. No muy distinto a otros congresos, como el que leí ayer, que le tocó vivir más de hace 150 años a Aníbal Pinto, un poquito antes que empezara la Guerra del Pacífico. Es un Congreso rasca. Y es un Congreso que se equivoca. La izquierda no está formada por gente muy habilosa últimamente, son gente torpe y meten la pata una y otra vez. Si ellos creen que concentrarse en Piñera les va a servir en esta oportunidad, están absolutamente equivocados, porque Piñera es una entidad que ya está muerta políticamente. Entonces esto es como un cazador que se jacta en apuntarle el rifle, digamos, a una carroña que está ahí en el bosque botada hace como 2 meses. Están equivocados completamente, se están disparando en el pie. Pepe Au se los ha manifestado muchas veces, y tampoco les sirve si eso los une más entre sí. Tampoco les sirve, porque lo que ellos necesitan es que la gente, los votantes, se unan con ellos. Esa es la cuestión en una elección, que se unan entre ellos las mismas pequeños entes entre sí, y se junten a almorzar y se abracen y hablen de unidad. Eso puede haber tenido sentido en otras instancias políticas, ahora no tiene ninguno. Ahora tú mencionabas la hoja de vida de Piñera, que no era muy limpia. Yo no voy a entrar en ese tema. Yo creo que se ha creado toda una mitología alrededor de Piñera. Yo creo que no es más limpio o más sucio o distinto a cualquier otro hombre de negocios. Los negocios son un poco como la guerra, se usan triquiñuelas, y en el origen de muchas grandes fortunas hay alguna maniobra que vista desde la pureza de los pobres, que no podemos hacer nada, ninguna triquiñuela nos parecen deshonestas. Yo creo que lo digan además políticos que no siquiera se sabe de dónde están sacando sus plata. Como estas personas, no los voy a nombrar porque son capaces de perseguirlo ellos a uno. Estas personas que tienen de a 2 millones, el que menos, $2 millones en cuentas, parlamentarios. Por lo menos sabemos que Piñera, como sea que se haya manejado con la plata, es plata que creó con sus empresas. ¿Cómo creó la plata el señor X, Y o Z, que tienen 2 o 10 o 20 millones de dólares en 25 cuentas fuera de Chile? Dime tú, ¿cuál es el origen de la fortuna personal de ciertos señores que llevan 2, 3 años en el Parlamento, y por mucho que hayan ahorrado la dieta completa, no les da para los $2 millones? ¿De dónde salió la plata? ¿De dónde salió la plata los que tienen 8, 10, 50? ¿De dónde? ¿Qué negocios hicieron? Pueden hablar de todas las hojas sucias o limpias de Piñera, pero hay una hoja ahí que uno puede ver. ¿Cuál es la hoja de ellos? ¿Dónde está la hoja de ellos? ¿Dónde están sus declaraciones de ingresos? ¿Dónde están sus impuestos? Todo lo que sabemos es que tienen cuentas con plata. Entonces, si se concentran en Piñera,
que se concentren en Piñera, que se concentren en dispararle a un muerto político a esta altura. Y meten las patas una y otra vez porque están moralmente, intelectualmente derrotados. Yo no sé, incluso puede que ganen la elección, pero internamente están derrotados, no tienen nada que ofrecerle al país. No aciertan, y por eso no aciertan con ninguna. Esto es como en el ajedrez, Nicole. Cuando uno está con una posición mala, perdida, todas las jugadas que haga son erróneas. Todas las jugadas que hace son errores al final. No hay manera de escapar. Estás como en un molinillo. Te das vuelta ahí mismo. Y yo creo que eso pasa con esta gente. Bueno, yo te voy a dar ahí un argumento con respecto a que Piñera ya no existe. Es tan así que cuando se aprobó la acusación constitucional, no hubo algún efecto económico en la bolsa ni en el dólar, pero sí hubo efecto cuando se rechazó el cuarto retiro. Entonces, eso te da cierto indicio de que ya Piñera no cuenta para estos efectos, que ya está absorbido por el mercado y que una acusación más de todas las que le han hecho no va a afectar. Ahora, yo voy a hacer un punto con Sebastián Piñera, no voy a entrar como a debatir esto, sino que en esto yo tengo una diferencia de opinión contigo. Si bien Piñera es un hombre de negocio, una persona que viene de una universidad de Estados Unidos muy prestigiosa y debe ser tremendamente inteligente el hombre, no es solamente un hombre de negocio, es una persona que fue senador por muchos años y es un hombre de negocio que ha estado siempre ligado a la política. Por lo tanto, sí tiene que dar ciertas justificaciones de algunas pasadas, como se dice, que se ha hecho, o de algunas compras de empresas que a lo mejor se hicieron con información privilegiada. Bueno, no quiero entrar porque no es el tema de hoy. Lo que quiero decir es que a lo mejor, siguiendo tu argumento, Fernando, y te encuentro la razón, la diferencia entre Piñera y todos esos otros hombres es que Piñera se hizo millonario, que aparece en la revista Forbes, y los otros simplemente tienen algunos pocos millones guardados y escondidos porque tampoco los pueden justificar. La diferencia quizás es el monto, pero claro, no lo hace muy diferente al resto de los políticos. En eso yo creo que están en una peor situación que Piñera en ese sentido, porque Piñera hizo negocio, hizo maniobra financiera. Ya está. Llámenlos pasada para darle un toque siniestro, una pasada. Sacó la plata en un momento, la puso en otra. Esas son cosas que hace todo el mundo en las bolsas, por ejemplo, las famosas pasadas. Forma parte de la lógica de las finanzas y los negocios, no tiene nada del otro mundo. Si uno no quiere entrar en esas cosas, es que no se dedica a los negocios. Pero hay un origen, tal pasada, tal maniobra, tal cosa que compró. ¿Cuál es el origen de la plata de las fortunas a esta altura? Son fortunas. Para mí, $2 millones es una tremenda fortuna. Yo jamás voy a tener esa cantidad de plata, nunca la he tenido, ni la 10ª parte de eso. Entonces, ¿de dónde vienen? Esa es la pregunta. Por lo menos Piñera puede decir, mira, hice este negocio, hice esta pasada. Ok, no le gustó a usted, le parece fea, pero así funcionan los negocios. ¿Cuál es la pasada del señor X, Y o Z, de estos tribunos, ¿no es cierto?, que con los ojos en blanco acusan a todo el mundo de deshonestidad y acusan y hacen mil y una cosa y claman la representación ciudadana, porque siempre están representando al pueblo. No, volvamos al punto inicial. Como tú has dicho, es un Congreso realmente deficitario, y yo creo que la izquierda hace rato que se está equivocando y se siguen equivocando. Si creyeron que con esto se iban a ganar puntos electorales, están absolutamente perdidos. Ayer una de mis hijas, nunca lo hace, pero empezó a conversar con el taxista sobre estas cosas. No era un hombre especialmente educado, pero era un hombre normal, corriente, el taxista. Y bueno, este taxista, que podemos decir que es representativo del ciudadano chileno medio, obviamente que hay muchas cosas que no entiende, pero tampoco es tan menso como creen los políticos para no darse cuenta de estas maniobras. Y él mismo las decía. Aquí lo que importa, ¿entendís tú qué clase de país vamos a tener mañana? Y eso, francamente, bueno, no voy a continuar. El hombre era partidario, iba a votar por, dijo, en primera vuelta voy a votar por Parisi y por una cuestión personal, y en la segunda vuelta voy a votar por Caspo. ¿Sí? Así nomás. Así nomás, se acabó la cuestión. Y es tan burdo todo que hoy, ¿qué pasó hoy para actualizar la información? Ayer para nuestros auditores, en la Cámara de Diputados peleándose por quién va a exponer al Senado la votación de la acusación constitucional que se vota el próximo martes. Tienen que ser 3 diputados, entonces mira tú, escogieron a 3 diputados que van a la reelección y que añoraban esta exposición que van a tener y esta difusión. Va
Gabriel Silver, por la democracia cristiana, que postula al Senado. Gran intelecto, ya. Leonardo Soto, del Partido Socialista, y Youmas, del Frente Amplio, de Convergencia Social, que ambos postulan a la reelección en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, todas estas triquiñuelas de quién habla, quién no, terrible. Lo encuentro una lástima. El problema es que mientras uno lo encuentra una lástima, finalmente sí tiene repercusiones para todos nosotros. Oye, para que nos diviertan, seguramente, dado ese trío que tú mencionaste, nos pueden divertir. Nos van a divertir con sus argumentos. En fin, el Congreso es como las pelotas, ya sabemos, pero tú tenías otro tema más ahí, Nicole. Me voy con el cuarto retiro también para hacer un punto, que rechazado por un voto. Otra performance deplorable, principalmente por los argumentos. Tú metiste a Montes ayer en el programa, porque realmente los argumentos están de lujo para analizarlo. Yo te quiero dar en esta oportunidad el argumento de Pizarro, que también se dio vuelta la chaqueta porque era uno de los senadores que iba a votar en contra. Mira lo que dice: yo lo voy a respaldar por razones políticas y electorales sin duda, pero de que este es un proyecto que nace de la Cámara nada más con objetivos populistas y demagógicos para tratar de sacar algunos votos por parte de algunos diputados, no me cabe duda. ¿Cómo alguien puede dar ese argumento para votar? Es impresionante. Es muy impresionante. O sea, está diciendo de frentón con un cinismo increíble que él está votando favorablemente un proyecto que él sabe que es malo y por razones electorales. O sea, eso se llama ser cínico, cuando uno reconoce abiertamente cosas que la gente intenta ocultarlas por último. Hasta el hipócrita es más decente que un cínico muchas veces en esta materia. O sea, es un cínico Pizarro. Dijo la cuestión de frentón. Tome nota, gente que vota un proyecto que les va a hacer daño a ustedes mismos, señores ciudadanos, por razones electorales. Además, una tontera las razones electorales, razones electorales favorables a tal o cual diputado. ¿Quién se va a acordar de ello en una semana más? ¿Quién se va a acordar de ello el día que haya que votar en unas elecciones que hace 4 años y medio o 2 meses y medio este señor votó por el retiro? Así que elijámoslo. Tan tontos hoy son, tan desayunados. Te voy a agregar que la realidad del primer retiro tan popular que fue versus esta, es que los efectos económicos ya se sienten. Entonces, todos esos argumentos que se dan en contra de los retiros, ya en este cuarto ya se están sintiendo en la economía y en los bolsillos de las personas, por lo tanto el efecto puede ser bastante contraproducente. Yo creo que sí. Sí, bueno, déjame darte ahora, del punto de vista político, no voy a hablar de Marcela Sabat, que es una vergüenza, junto a Osandón, que se sumaron. Osandón hablando del fracaso de la AFP, Marcela Sabat diciendo que lo aprueba por las pensiones alimenticias, escudándose detrás de un tema muy sensible, me parece también deshonroso. Pero agregar varias cosas políticas. Uno, que ninguno de los dos candidatos a la presidencia que intentó mostrar gobernabilidad y liderazgo a través de este proyecto lo consiguió. Ahora, intentar mostrar gobernabilidad y liderazgo, en el caso de Proboste, de estar a favor con una mala política pública, me parece realmente demencial. Pero bueno, ella entró en este combate, Sichel lo trató de hacer, pero tratando de alinearlo en contra. Ahora, Proboste salió trasquilada porque finalmente, con el voto de Carolina Goitz, nos aprobó Independiente que ahora pase a comisión mixta. Y en segundo lugar, te quería comentar la opinión de las personas. Cuando uno dice a las personas, no es una gran encuesta, pero una vez que se rechazó el cuarto retiro, y me parece interesante, me dediqué a leer comentarios en la prensa de las personas, cualquier persona, entrevistas en la calle, y me hizo un resumen y me hizo una idea. Y acá te la quiero plantear, que con esto de los retiros, un pequeño cambio en las personas, en un sentido para bien y en un sentido para mal. Primero, se reforzó principalmente la idea de que los recursos de previsión, por lo menos los que están en la AFP, son personales y son individuales de cada persona. Eso lo contestaban prácticamente todas las personas que le preguntaban acerca si estaba a favor o no del cuarto retiro. Pero también se reforzó una idea muy nefasta para lo que significa este país y que vamos a tener que revertirla. Se reforzó la idea de que ese dinero es mío y yo puedo hacer lo que quiero con esa plata. Entonces había mucha gente enojada, lo saqué de distintos medios diciendo, no, si esa plata es mía, reforzando el derecho de propiedad de esa plata, pero yo puedo hacer lo que quiera, por lo tanto estoy contrario a estos senadores que votaron en contra en algunos casos. Entonces, todos quienes han aprobado los retiros, me gustaría decirles que finalmente no solamente destruyeron el sistema financiero de este país, sino que además vaciaron las cuentas individuales,
pero además le decimos a la gente que da lo mismo en lo que gasten un dinero que está principalmente destinado a previsión. Ese concepto del ahorro y de la previsión desapareció. Ahora, por muy loable que sean los objetivos de las personas, algunos, por ejemplo, llamaban a la radio y decían, no, pues yo contaba con el cuarto retiro porque con eso voy a terminar de pagar un terreno o voy a terminar de pagar un refrigerador de mi botillería. Está bien, por muy loable que sea el objetivo y no un mal gasto de ir al mall y comprarse ropa o lo que sea, previsión es previsión. ¿Cómo le decimos hoy a la gente que va a tener que ahorrar? Porque en algún minuto se va a tener que ahorrar. Ahora, dicho esto, me parece tremendamente extraño también que las personas que principalmente sienten ese derecho de propiedad sobre esos recursos puedan votar por un candidato, que es Boric, que está proponiendo en su programa aumentar al 18% la cotización para pensiones, que se va a diluir en un fondo común y que además no es heredable. Me parece que va completamente en contra de lo que la gente, por lo menos hoy, está esperando del sistema previsional. Bueno, evidentemente que existen, no sé cómo decirlo, pero estas mismas personas que votadas a choras de que dicen la plata es mía y yo sabré cómo la gasto, son los mismos que el día de mañana, cuando no tengan ni un peso para sus pensiones, van a ir a pedir la plata del fisco, van a ir a pedir la plata del Fondo Solidario, que es de otros, para que los mantengan después que se comieron toda la plata, se la farrearon. Los mismos que ahora se hacen los independientes, que yo sabré lo que hago con mi plata, van a después favorecer, como ya no tienen nada que perder, ellos van a favorecer el Fondo Solidario. Total, ellos no tienen nada que perder en ese Fondo Solidario, pero algo pueden agarrar. Entonces esa deshonestidad en el alma de tantos chilenos es realmente repugnante. Porque ahora se hacen los macanúos y después van a estar esperando que los que coticen, a los que le roben, digamos, para un fondo solidario, les suministren una pensión. Claro, qué fácil, ¿ah? Qué fácil. Yo fiesteo hoy día, pero mañana alguien me va a ayudar, me va a alimentar. Eso es un punto. Y el otro punto es que los políticos se supone que existen para debatir en un plano superior al de la gente en la calle, que hace estas reflexiones superficiales y muchas veces francamente estúpidas, digamos las cosas. Se supone que son, no voy a decir que mucho más inteligentes, pero unos centímetros más altos en su nivel intelectual que el promedio, y que son capaces de mirar, digamos, un par de jugadas más adelante y ver, bueno, yo soy representante del bienestar del país, incluso de quienes me eligieron, y por su propio bien tenemos que hacer tales y cuales cosas que en un momento dado a la gente común y corriente que son como niños chicos les parece mal. Es como cuando tú le pones una inyección a un cabro chico que patalea, no quiere, pero tú te la tienes que poner porque sabes que es para su beneficio. Por eso, en Chile y en todo el mundo las cotizaciones son obligatorias, forman parte de la ley, porque si no la gente se la despilfarra y después empiezan a lloriquear. Entonces los políticos, como mínimo, uno esperaría, si uno no espera nada del hombre de la calle y de la mujer de la calle, que no hace ninguna reflexión, por lo menos uno espera que a quienes eligieron sean un poquitito más responsables. Pero lamentablemente este Congreso no está formado por gente más responsable. Está formado por un gran número de cretinos, de mediocres, de oportunistas, de aprovechadores y de cobardes y me refiero a aquellos que sabiendo estas cosas y ellos mismos dando argumentos, se suman a la patota por miedo. Eso sí, hay una palabra que se usaba mucho en Chile antes para tratar a estas personas, pero no la voy a usar porque es de mal gusto hoy en día, parece. ¿Tú sabes cuál es? Oye, a propósito de patota, ya entro a la extensión del estado de emergencia, pero a propósito de patota y de matones, tú sabes que una vez que se aprobó la acusación constitucional, a través de redes sociales, algunos convencionales empezaron a amenazar al Senado de que aprobaran la acusación constitucional, amenazándolos con disolver el Congreso y establecer en Chile un Congreso unicameral, es decir, disolver el Senado. Mira las amenazas, mira la manera en que se está dando la política en Chile, y es lo mismo que ha hecho el Congreso. O sea, al final la convención, uno espera de la convención muchas cosas, así como el Congreso, pero ¿cómo uno le pide a la convención si el Congreso también se comporta también a veces de la misma manera? Es tremendo, porque se van contagiando las malas prácticas. Es la misma gente. Vienen del mismo polo humano, de la misma subcultura, si podemos llamarla así. No sé si la palabra subcultura, digamos, hace justicia. Vienen del mismo pool mental
del mismo pool genético probablemente, del mismo pool intelectual, del mismo pool de resentimientos y rabias acumuladas, no son distinguibles. Si tú agarras al azar a cualquiera de la convención constituyente y lo comparas con alguien tomado al azar del Congreso, probablemente son uña y mugre, son muy parecidos. Sí. La borra de este país brotó a la superficie, si esa es la realidad, y lo digo de frentón y no le tengo miedo a nadie, para que sepan. Esa es la verdad. Tenemos un Congreso con gente de poco nivel intelectual, una convención con gente de poco nivel intelectual. Y cuando tú tienes un montón de gente de poco nivel intelectual, tú no puedes esperar que diseñen, digamos, un cohete para ir a la luna. Tú no puedes esperar sino que el tipo de cosas que salen de gente mediocre y que además se multiplican en su mediocridad por el contacto mutuo. O sea, la cosa se pone peor. Porque incluso el que es un poquitito menos tonto se asusta ante esta masa y se sume a ella, como lo hemos visto en estos días, ¿no? Claro. Oye, me voy a ir ahora al último punto no, antes de irte a este último punto, okay. Yo me tengo que ir a mi primer bloque. Al primer punto. Mi primer bloque lo comienzo con Compre Oro, amigos, que es, por ejemplo, esto que tengo entre mis deditos, mis dedos de carnicero, me dicen en la casa, es un lingotito de oro, 10 gramos, 24 quilates, tiene mucho valor. Imagínense cuánto se puede meter al bolsillo de esto. 100. Y ahí tiene una fortuna, literalmente, y usted se la lleva donde quiere. O, esto no es para ponerse en el bolsillo, claro, un lingote de plata, 1 kilo, mucho valor también. Compreoro.cl le permite adquirir estos valores intrínsecos, estos metales preciosos, que le sirven a usted como un resguardo de por lo menos parte de sus recursos. Usted los tiene en sus manos, los guarda donde quiere, los lleva donde quiere, y en todas partes evidentemente se los van a recibir. Nadie le pone cara de asco al oro o a la plata, se los puedo asegurar, lo he comprobado. Así es que oro y plata en compreoro.cl, amigos. Y otra opción para su dinero, esta es completamente distinta, por supuesto, esto es una inversión, no es un resguardo. La inversión es en loping.com, que le permite entrar al mercado inmobiliario digital, que está muy dinámico, que está muy asegurado, está indexado con la UEF, con el IPC, operan con una moneda, con una cripto, una Bitcoin que se llama CryptoLoping. Hay muchísimas oportunidades, hay un respaldo de muchos metros cuadrados construidos. No es nada de difícil formar parte de esta actividad. Yo le sugiero que entre a loping.com y vea todas las opciones. Usted verá si le gustan o no. Son muchas opciones muy interesantes. Y una tercera opción que les menciono ahora, y van a venir más después, una tercera opción para el manejo de su dinero en estos tiempos difíciles en que hay que buscar nuevas opciones, es la que le ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, o sea, en otras palabras, el Estado portugués, y es invertir en Portugal con un mínimo de 280.000 euros. Sí, yo sé que es plata, pero algunos de ustedes pueden tenerlo, pueden conseguirla. Y fíjense ustedes, no solamente es una inversión en un país que está realmente recibiendo inversiones de todas partes, no es por nada, pero que además le da un montón de franquicias y beneficios. Por ejemplo, una especie de pasaporte, no es un pasaporte, pero casi opera como tal. La Golden Visa, que le permite a usted moverse por Portugal y por toda Europa como Pedro por su casa, y para eso solo tiene que estar, por ejemplo, 7 días en Portugal, y ya gana la Golden Visa para usted y su familia. Ojo con eso. Puede irse con toda su familia a invertir, a trabajar en un país tranquilo como es Portugal, pero esta franquicia y otras que hay que no le voy a mencionar, véala usted mismo en la dirección que aparece a mi derecha, terminan el 31 de diciembre, después la cosa va a cambiar. Así que si usted tiene algún interés en esta cuestión o mucho interés, entre ya al sitio web que está a mi derecha. Y termino este bloque con algo que no es comercial, sino que es detergentístico. El detergente Lavoclub, con una variante para la ropa, con otra para la loza, ambos son biodegradables, ambos son hipoalergénicos, ambos vienen en contenedores grandes que duran mucho tiempo, se los reponen en su casa. ¿Qué más quiere, estimados amigos? Mírenme mis manitos perfectas, y eso que lavo todos los días, 2 veces al día, y no se me ha caído la carne de las manos. Y eso que tengo 25 alergias y media. Lavoclub, estimados amigos. Y volvemos con Nicole. Nicole. Voy a hacer cortito lo del estado de emergencia porque tengo un tema latinoamericano que quiero tratar con mayor profundidad. Pero con respecto a la extensión del estado de excepción, decir 2 cosas. Me parece que el plebiscito fue clave porque antes del plebiscito no estaban los votos, y una vez que se realizó este plebiscito ciudadano, del cual
no soy muy a favor de realizar este plebiscito. En otra oportunidad podemos hablar de estos plebiscitos o consultas ciudadanas, pero con este resultado bastante contundente, con un 16% de participación del patrón electoral, salió que sí, del 81%. Ahora, mira dos cosas. Es decir, acá Proboste nuevamente se volvió a equivocar con sus palabras. Además, equivoca siempre. A palabras de Pepe Out, que ha estado analizando, dice que con la votación del cuarto retiro más el estado de excepción constitucional, Proboste finalmente terminó por desaparecer de las candidaturas, porque en vez de diferenciarse de Boric, hoy en día Proboste aparece votando al lado de la extrema izquierda, o por lo menos propiciando la misma votación de la extrema izquierda. Ahora, ¿qué dijo Proboste? El gobierno pretende hacer de esto algo electoral. Mira la patudez, separando de manera simplista y populista a quienes supuestamente quieren hacer daño, o quienes están a favor de la violencia o no. Bueno, algunas cosas, decir lo siguiente: si es o no una maniobra electoral, me parece que puede ser no el fondo del asunto, que es el estado de excepción, sino que el momento en que lo hace, sí puede ser. Por supuesto, sí, el gobierno, la centro derecha también está en competencia y está con algunas probabilidades también de sacar la elección presidencial. Entonces, efectivamente, al igual como la centroizquierda y la izquierda o la ex centroizquierda han hecho todo lo posible por llevar a su propio rincón todo lo que ocurre en estas 2 semanas. Ahora, independiente de eso, el estado de emergencia ha sido solicitado hace varios años ya por quienes viven en la macrozona sur, en un momento en que finalmente se fueron poniendo muchísimo más violentos los atentados, y ya no solamente fue a infraestructura o a forestales, sino que a la gente puntualmente, a vivienda de las personas, y por lo tanto esta solicitud venía desde esa zona hace mucho tiempo. Ahora, dos cosas decir con el estado de excepción. Se habló que se logró un buen repliegue de los grupos violentistas como la CAM y otros. Y a mí me parece que está bien como una primera etapa, pero acá lo que se necesita es desarticular estas guerrillas, es desarticular finalmente estos mini ejércitos que tienen en el sur, y con la extensión en 15 días no se va a lograr. Por lo menos para desarticular a estas guerrillas de narcotraficantes necesitan 6 meses para poder realmente dejar la zona limpia. Eso es lo que decía un analista en inteligencia. Entonces, me pregunto y lo dejo planteado: ¿qué se va a hacer una vez que venza el 26 de noviembre esta extensión del estado de excepción? Con 15 días más está muy bien, pueden mantener, pueden contener, pueden seguir replegando, pero no los van a desarticular. ¿Pero qué es lo que han contenido? Si han habido atentados todavía. Eso es el informe del gobierno. ¿Cuál es lo que han contenido? Cosas imaginarias. Lo que han contenido son las cosas que ellos dicen que habrían ocurrido si no hubieran estado ahí. Pero ¿qué es eso de lo que no hubiera ocurrido? Yo también podría decir: yo salvé el mundo, ¿ah? Yo hice unos pases mágicos aquí en mi casa y salvé el mundo. ¿Y cuál es la prueba de ello? Bueno, que el mundo sigue, ¿no? Así que yo lo salvé. Es absurda esa lógica. Vamos a los hechos. Han habido atentados y siguen habiendo atentados. Incluso dejaron un papel que decía: ojo por ojo, milicos culiados. Esa es la realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, lo que tú estás diciendo de ir a la cabeza de la serpiente, lo he dicho aquí 1.000.000 de veces, de que el gobierno sabe perfectamente quiénes son, dónde están, porque no hay ningún misterio en esto, Nicole. Aquí no hay un foco guerrillero que esté escondido en medio del Amazonas. Se sabe perfectamente dónde vive cada una de estas personas. Se sabe perfectamente dónde se mueven. Me consta que saben. Entonces, no tienen voluntad de ir a buscarlo. ¿Qué sacamos con que haya militares o carabineros paseándose por las carreteras? No hay ninguna voluntad, ni con esta excepción, ni sin excepción, da lo mismo. Claro. Así que efectivamente ha sido simplemente un volador de luces político, electoral o lo que sea, me da igual. Ahora, lo que dijo Johanna Proboste, francamente, es otra tontería más. Johanna Proboste ha demostrado que no sabe razonar. Así de simple, es tremendo, ¿eh? Una persona que no sabe razonar y que quiere ser presidente de la República. Todo lo articula mal, sin ninguna lógica. Es penoso, me da vergüenza ajena cuando leo lo que dice. Lo digo sinceramente, me da vergüenza ajena que un candidato a la República de Chile se ya empieza a parecer a personajes en los cuales nos hemos reído toda la vida en América Latina, unos que se disfrazan de indígenas, otros que salen con unos sombreros cucalones, o sea, la farsa latinoamericana de la cual con toda razón el mundo desarrollado siempre se ha reído. Y hemos vuelto a eso, y Chile
Bueno, de frentón, ¿para qué hablamos de los personajes que hay en el Congreso, algunos de los cuales son, francamente, por una revista de monos animados, digamos, una cosa así? Bueno. Ahora, uno de los temas con la extensión del estado de excepción, y acá con esto voy a terminar, tiene que ver con la entrada o no entrada del ejército a la comunidad de Temucucuy. ¿Y por qué? Porque se sabe que ahí está, de manera escondiéndose de la justicia, como para él un perseguido político, está Héctor Yaitul. Perseguido político, ¿ah? Él dice eso, pero el punto es que él tiene orden de arresto y se entiende que está ahí adentro. Entonces, varios se preguntaban, bueno, con esta extensión, ¿van a entrar sí o no a Temucucuy? Un lugar donde además fue un centro de tortura, un lugar donde además se cultiva marihuana. Entonces, la pregunta es si va a servir, porque me parece que si realmente entraran a Temucucuy y tienen algún logro con respecto a abrir esa comunidad donde no entra el Estado, no entra nadie, ni los censistas del censo pudieron entrar, me parece que ahí podría ser un punto que se nota el gobierno para poder comenzar. No van a entrar, Nicole, no van a entrar. No, porque ahí va a haber muertos si entran. Y van a ser muertos de los llamados combatientes, que entre paréntesis no sé por qué se llaman combatientes cuando no han combatido nunca a nadie, siempre operan contra gente indefensa. Y cuando han disparado, ha sido en una emboscada, y a veces les ha resultado mal y han salido muertos, pero ha sido por mala suerte, digamos, de ellos. Ellos no han combatido propiamente tal a nadie. No, el gobierno no va a hacer eso. El ejército, ahora en manos del señor Iturriaga, que es un amante de la paz y un hombre feliz, menos. Ellos temen, están bajo el hechizo de esto de que no puede haber ninguna persona, no importa lo que haga, no importa si es criminal, no importa si quema, si destruye, si quiere arrancarle un pedazo de territorio de Chile, no importa, nosotros no podemos intervenir porque van a llegar los inspectores de las Naciones Unidas a dar unas palmadas en las manos. Nos van a castigar por atropellar los derechos humanos. Así que olvídate, no van a hacer nada. Van a seguir paseándose por las carreteras y moviéndose en helicóptero a bien arriba, por si les disparan para que no lleguen las balas. Sí, pero hay un puntito que está cambiando y uno lo pudo notar cuando murió la semana pasada el comunero que también estaban disparando. No era una persona que iba a ir a comprar pan, como que se levantó, iba a comprar pan y le dispararon la armada. Acuérdate lo que decía Loncón con respecto a que esta era una persona inocente. No, estaba en medio de los disparos. Pero el punto es el siguiente. Una vez que murió el comunero la semana pasada, uno notó, quizás poco todavía, quizás demasiado débil, cierto cambio. Por ejemplo, salió el jefe a cargo de la Armada, de la Marina, no defendiendo, pero explicando en un video que se viralizó, explicando lo que ocurrió y defendiendo a su gente. Y a renglón seguido salió el gobierno a decir que ellos apoyaban 100% al Ejército de Chile y a las Fuerzas Armadas en las labores que están realizando, algo que siempre antes lo acompañaban con respeto a los derechos humanos, o venga de donde venga, esas frases ambiguas que al final hacen tratar de caerle bien a todo el mundo. No, esta vez fue nosotros respetamos y vamos a respetar a la accionar de las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que hay un pequeño punto en esto, sí, donde las Fuerzas Armadas ya están hablando más. Pero es un punto tan pequeño, porque además observa cómo pasaron las cosas. Esto no fue resultado de una acción positiva, o sea, un acto que nace de un propósito del ejército para ir a buscar a alguien, sino que fueron emboscados. O sea, sí, ellos se toparon con una situación en que les estaban disparando y obviamente ya se habrían pasado, digamos, de pasivo si se hubieran salido arrancando. Pero no fueron ellos a buscar, ellos fueron emboscados. Y efectivamente hay un pequeño cambio del lenguaje, pero es muy pequeño, no da como para que ese mismo gobierno diga, y ahora vamos a ir a buscar a esta gente, pase lo que pase, y si se resisten nosotros vamos a usar fuerza letal, porque eso es lo que están usando contra nosotros. Y a propósito de eso, me ha parecido vergonzoso que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano absolutamente de izquierda, inmediatamente saltaron a ir a investigar como que se había cometido un asesinato, un crimen, en medio de un combate en que les están disparando, se están disparando unos a otros, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no dice ni una palabra cuando matan gente, cuando los señores combatientes matan gente, ahí salió desalado a investigar la situación, y algunos tontones de tu profesión hablando de los cruentos hechos, como que fuera un asunto gratuito, como un crimen cometido a sangre fría por los militares. Es el colmo el lenguaje que usan algunos de tus colegas, tan entregados están. A mí me llegó una lista a propósito de eso y te la quiero contar.
unas personas que no voy a mencionar quiénes son y que a qué grupo pertenecen y a qué institución pertenecen, me mandaron a mí para mi información la lista que ellos tienen de lo que llaman los periodistas vendidos al Partido Comunista. Es bien larga, ¿eh? Yo creo que hay ahí algunas personas que no son comunistas, que son simplemente, ni siquiera vendidos, que son simplemente hueones, para decirlo con pocas palabras, que están siguiendo la onda, que son compañeros de ruta, no son comunistas propiamente tal. Pero te quiero decir de que estas personas que toman estas acciones, no están pasando desapercibidas. No más te digo que eso. Bueno, tú sabes que el periodismo es el primer oficio que se termina una vez que el Partido Comunista llega al poder, así que Exacto. hacen un muy mal negocio, muy mal negocio. No van a llegar al poder. Créeme que no van a llegar. Yo creo que no van a llegar al poder. Tal como están las cosas. Interesante porque de ahí me quiero agarrar para irme a un tema de América Latina que sí nos convoca. Nosotros en general en Chile, me doy cuenta por las publicaciones, por los mismos políticos, nos sentimos como un país aparte de lo que ocurre en Latinoamérica, no vemos las tendencias que hay en Latinoamérica. Con esto de que fuimos los jaguares, que nunca fuimos, pero que fuimos distintos, pareciera ser que todas las dinámicas políticas que ocurren en Latinoamérica no nos afectaran, pues eso ya no ocurre y somos parte de lo mismo. Nunca dejaron de ocurrir, ¿eh? Estaban sin nunca dejaron de ocurrir tampoco. Exacto. Bueno, y en noviembre te lo quiero comentar porque comenzaron la maratón de elecciones en Latinoamérica y es interesante mirar lo que está ocurriendo. En un continente, te voy a dar algunos datos, con la mayor contracción económica del mundo en el año 2002, con un 8% de contracción, 40 millones de habitantes en pobreza, una economía estancada según la CEPAL desde el 2014, por ejemplo, con el crecimiento más bajo desde la Primera Guerra Mundial, con un 0,3%. Y esto se da no de una manera aislada económicamente, esto se da en un contexto político importante, porque la situación económica va de la mano con la situación política, eso es evidente. Y en América Latina se comenzó a confundir, sobre todo para los electores, estos términos de izquierda-derecha, o digámoslo así, se empezó a conformar una izquierda que ya no es esa izquierda que salió después de la caída del muro de Berlín, que es una izquierda democrática, que nosotros lo vivimos con la Concertación, sino que es esa izquierda prácticamente populista, esa izquierda que no cree en la democracia y que fuerza los mecanismos de la democracia para poder perpetuarse en el poder, que es el caso de Venezuela. Y tú dices, bueno, no seas tan exagerada, ¿no es así? Bueno, acá voy. Nicaragua, que tú ya hablaste de las elecciones en Nicaragua, además de que fueron el domingo pasado, además de hacer de las elecciones un show, porque Ortega y su señora detuvieron, tú sabes, a los 7 candidatos presidenciales, están detenidos, están privados de libertad y prohibieron a los partidos políticos de oposición. Por lo tanto, él se presentó con algunos amigos y la elección, y fíjate tú que la ganó. Estados Unidos y el mundo entero han rechazado las elecciones de Nicaragua, lo tildan de una dictadura familiar entre Ortega y su señora. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cuál es el nexo acá? Bueno, porque según los analistas lo que están viendo es que Ortega está siguiendo el mismo guión que en su momento siguió Chávez y que después siguió Maduro. Todo esto con el apoyo de Cuba. No hubo observadores internacionales y adivina quién sí calificó las elecciones de Nicaragua como un ejemplo de democracia y le dio la bienvenida a Ortega, el eje que tenemos en Latinoamérica y que hay que entenderlo también como que es parte de nuestro. Cuba reconoció las elecciones, Venezuela, Rusia, Irán y Honduras. ¿Por qué Honduras? Porque Honduras también va a la elección el 28 de noviembre y llegó a un acuerdo con Ortega para que ambos se pudieran calificar de demócratas. Aquí la comunidad internacional, dicen los analistas, tiene que actuar de inmediato. ¿Y por qué? Porque así como Biden hoy aprobó sanciones, dicen, este guión que está utilizando Ortega va a seguir contagiando a la región. Y lo vamos a ver, dice, prontamente también en El Salvador con Bukele cuando tenga que ir a las elecciones, y lo vamos a seguir viendo en varios otros países cuando se levanten estos líderes que en un minuto parecen populistas, pero que al final son ideológicamente de izquierda y que van a manipular la democracia. Entonces, el punto acá es no seguir creyendo en esto del antiguo eje izquierda-derecha, sino que creer en el nuevo eje que tiene que ver con el bloque apoyado de Irán, Rusia, Cuba, Venezuela, Bolivia.
donde manipulan la democracia, no creen en la democracia y finalmente logran instaurar su ideología a través de eso. ¿Cuáles son las otras elecciones que vienen? Es interesante. Venezuela, el mismo día de las elecciones chilenas, tiene elecciones regionales y acá te quiero también hacer un punto que te va a gustar. En el caso de Venezuela, acuérdate que hubo diálogo con la oposición. Al parecer, primera vez o nuevamente se van a presentar desde la oposición, no está muy claro, tampoco está tan claro si van a ir observadores internacionales, en teoría sí, pero esto se da en dos contextos que son más amenazantes para Maduro. Uno tiene que ver con las extradiciones que se van a realizar con Pollo Hugo Carvajal y una enfermera que después fue tesorera de la Nación en Venezuela, y con el juicio a Alex Saab, que ya está en Estados Unidos. Además, la Corte Penal Internacional la semana pasada formalizó la investigación contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Esto fue el fiscal Karim Khan. Pero acá yo quiero hacer un punto. Si bien la Corte Penal Internacional es la instancia más importante en materia penal en el mundo, a mí me pareció tremendamente extraño una foto del mismo fiscal notificando a Maduro, firmando un memorándum y sacándose una foto que salió en todas partes, ustedes la pueden buscar, del fiscal muy sonriente al lado de Maduro. Cuando una persona en segunda instancia, es decir, ya se elevó la investigación, va a ser investigada por crímenes de lesa humanidad, ustedes me van a perdonar, pero yo, fiscal, no me saco una foto sonriendo al lado de la persona que voy a investigar. Por lo tanto, después de ver esa foto, te quiero decir que me parece que la investigación de la Corte Penal Internacional o la van a alargar muchísimo, o finalmente no va a llegar a nada, porque me parecería tremendamente extraño. Dime qué cosa llega a alguna parte de lo que organizan las entidades internacionales, las reuniones internacionales, los foros sobre el medio ambiente, las sanciones que se anuncian, las caras que pone la señora Bachelet cuando denuncia después de muchas dificultades a algún compañero que se le pasó la mano. Son una manga de corruptos e incompetentes que no van a hacer nunca nada y nunca han hecho nada. Hay en este momento no solo los que tú mencionaste, sino que en otras partes del mundo está repleto de tiranuelos. Hay uno ahí en Bielorrusia, que le está tirando gente a Polonia. En todas partes. ¿Y qué hacen las instituciones internacionales? Manifiestan su preocupación. We have concern, están siempre muy preocupados. Sí, y otros anuncian sanciones y ninguna de esas cosas ocurre. ¿Te acuerdas del golpe militar en Myanmar, que antes se llamaba, tenía otro nombre, ¿cómo se llama? Birmania, creo que. Birmania. ¿Qué pasó? Nada, pues, nada. Porque hay negocios, porque están metidos unos con otros en el mismo baile mundial de los intereses económicos y políticos, hoy por ti, mañana por mí. El Biden tiene negocios con China, los chinos tienen negocios con Birmania, Birmania tiene negocios con Maduro, Maduro se entiende con los iraníes, se entienden unos con otros, y por eso que son hasta picantes de acá de Chile, tienen cuentas en dólares, se arreglan los bigotes y hacen algunas morisquetas para consumo del público, y no pasa nada. Pues aquí tenemos al señor Evo Morales que se eternizaba en Bolivia, tenemos al señor Maduro que se va a eternizar en Venezuela, tenemos al señor Ortega que se está eternizando en Nicaragua. Claro, pues. Y tenemos a los peronistas que se eternizan en Argentina cambiando los rostros a veces, cuando están muy democráticos, sacan a Juana y ponen a Chana, o sacan a Chana y ponen a Juana. Entonces, en cuanto a que Latinoamérica está contagiada, no, siempre hemos vivido así. Este es un continente para la risa, patético. Déjame entrar ahora un segundo bloque. Amigos, si usted tiene millas acumuladas, ya sabe, vaya a academymillas.cl y transfórmenle en platita contante y sonante. Y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Eso es lo más importante quizás. Pero no, a la pasada usted, millas que no le significan nada, que no las va a ocupar y que desaparecen en cualquier momento, se convierten en platita. academymillas.cl. Segundo, aviso, convierta las abolladuras y las fealdades que ha acumulado su auto a lo largo de algún tiempo en una cosa como nuevo. Recupere el auto como cuando lo sacó en la concesionaria. Para eso, autogolf.cl, amigos. Van a su casa y dejan la carrocería. No hay reparaciones mecánicas impecables. Desabolladuras, pinturas, etcétera. En su casa, delante suyo y en un día. ¿Qué me dice usted? Un día en su casa, usted está viendo lo que hacen
póngase en contacto con ellos en ese WhatsApp, mándele fotos de lo que quiera arreglar, le van a hacer un presupuesto y usted ahí verá. Y continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de profesionales, abogados profesionales, muy expertos, muy especializados en casos civiles y con una alta tasa de éxito porque son especialistas. Si usted tiene un problema, se está divorciando, se está separando, hay un tema de herencia cualquiera o contratos, cualquier situación de ese tipo, que son la mayoría, póngase en contacto con Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Y otra recomendación financiera, invierta en USA.cl. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, no tiene idea cómo, no importa. Prenda el computador, entre a inviertanusa.cl y ahí le hacen todo. Le ofrecen franquicias, miles de franquicias para que usted escoja. Le ofrecen propiedades inmobiliarias, le abren cuenta corriente en Estados Unidos, en bancos norteamericanos, obviamente. Le consiguen crédito hipotecario allá. Le ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Le consiguen visa de residencia si usted quiere. Todo, todo, todo. ¿Qué más quiere? Inviertanusa.cl. Y con esto termina este bloque y le cedo la palabra, que además nunca se la puedo quitar. Muy bien. A Nicole Rodríguez, continúe. Está muy bien, porque tú tienes, bueno, con todo tu derecho por lo demás, tienes la palabra de lunes a domingo. Esto es como un desahogo, tú sabes. Ya, dale. Es como una catarsis. Oye, yo te voy a hablar de Cuba, pero antes de entrar a Cuba, el tema de que te planteaba con respecto al eje y el declive económico de Latinoamérica es porque el declive económico de Latinoamérica ha ido de la mano con el fortalecimiento de este eje que yo te planteaba de la izquierda, de esta izquierda populista, democrática. Y plantearle esto porque en Chile se habla poco, hay poca investigación periodística, hay poco interés también de los mismos políticos, pero la relación del Partido Comunista chileno con Cuba es tremendamente cercana. La relación del Partido Comunista, parte de Apruebo Dignidad, el que lleva a su candidato Boric, con todo este eje ha sido cercana desde su nacimiento. Entonces, cuando uno se plantea a Boric como candidato presidencial, entender que nosotros vamos a entrar en ese eje, y esto no es por entrar en la campaña del terror, sino que porque también el Frente Amplio, que está también muy conectado con el Podemos de España financiado por Chávez en su momento y después por Maduro, también es parte de ese eje. Entonces, entender que votar por Boric es el eje de los chantas. hacer de nuestro país parte del eje Irán, Venezuela, Cuba, Honduras, Guatemala, Bolivia. El eje de los pordioseros, el eje de los chantas, el eje de los picados, el eje de los incompetentes. Siempre es el mismo eje, ¿eh? Puede tomar distintas formas. Siempre es el mismo eje. Y América Latina, que está repleto de incompetentes, de flojos, de perezosos, de parásitos. Yo aquí mencioné alguna vez un libro que se los voy a mostrar un día esto porque lo logré ubicar en mi biblioteca, que es un libro del señor Stanislaw Andrzejewski, que era un sociólogo polaco que murió hace un tiempo atrás. Y yo lo leí en el año 65, 66, en medio de la oleada de libros neomarxistas o marxistas que habían en Chile, pero llegó se llamaba Parasitismo y Subversión en América Latina, y ahí está retratado a la perfección la cultura parasitaria basada en la pereza, en la explotación, en la verborrea, en el cantinfleo, en los resentimientos, que es la sustancia espiritual de América Latina. De esa tienen que surgir ejes como el que tú mencionas. Si lo que estaba pasando en Chile de crecer con políticas de derecha, con gobiernos de derecha, era prácticamente una excepción milagrosa, pero finalmente es más poderoso el instinto, ¿no? El temperamento básico del pueblo, y nos arreglamos, como Chile, para traer a quienes comenzaron a arruinarlo con políticas cada vez más izquierdosas. Primero la señora Bachelet, que fue premiada con un cargo en las Naciones Unidas, luego el gobierno de Piñera, que ha tenido que ser como un gobierno de izquierda porque ha cedido en toda la izquierda. Bueno, claro, si van juntos, ¿qué otra cosa sale de los incompetentes sino incompetencia y ruina? Nada, pues. Y machismo barato, el machismo barato de los incompetentes, de los que sacan pecho, así, esos tipos que tú ves en la esquina, en las calles, unos muchachones que no le han trabajado un peso a nadie, sacando pecho y tirando cupos para todos lados. Eso es Latinoamérica, la cultura latinoamericana. Así que nada raro de este eje. Pegado además ese otro eje siniestro de Irán y otros, y entre paréntesis les recomiendo nada que ver, les recomiendo la serie de Irán en Netflix, que es súper entretenida a los que les gustan las cosas policiales, espionaje, nada de cosas amorosas, muy, muy marginal eso. Ya. Nada de comedia romántica. Bueno, algo que no tiene nada de romántico y que va a ser súper interesante, por eso lo quiero hablar hoy,
es lo que va a suceder el lunes 15 de noviembre en Cuba, porque ya hace más de un mes prácticamente que se está convocando una marcha por la libertad. Y esta vez, esta marcha, a diferencia de lo que ocurrió el 11 de julio, que fue espontánea, está siendo convocada por el Grupo Archipiélago, que no es un partido político, sino más bien un movimiento que se articula a través de las redes sociales. Entonces, el gobierno cubano ha tenido el problema de no poder identificar puntualmente a quienes son los líderes de este grupo que se hace llamar Archipiélago. Ahora, de todas maneras, el gobierno de Díaz-Canel, la dictadura, ha estado amenazando constantemente a la población, envió a España, mira, para que tú sabes, uno piensa que estas cosas pasan en las películas, un espía, porque se detectó en España un cubano, para seguir a uno de los convocantes que lo detectaron como uno de los líderes de Archipiélago, pero que vive en España. Entonces, Díaz-Canel advirtió que la represión va a ser mucho mayor a lo que fue en julio, pero los convocantes, al hacerlo público, lo que quieren es producir la atención de la comunidad internacional, hacer ese llamado y que el mundo ese día esté mirando a Cuba y la reacción que tiene el gobierno. 70 países ya se unieron. Ellos pidieron, mira, estas son cosas interesantes, los detalles, pero que te hacen un poco la situación. Ellos pidieron permiso para marchar y tú dices, bueno, ¿cómo es que pidieron permiso para marchar si no se puede? Para que ustedes sepan, porque en los papeles se puede escribir cualquier cosa, en la Constitución cubana está escrito el derecho a manifestarse, pero seguido están escritas una serie de normas imposibles de cumplir para poder manifestarse. Ahora, ellos pidieron esa autorización que por supuesto que fue negada y para algunos dicen Díaz-Canel puede tener su tiempo bastante contado porque si esta estrategia le sale mal, le van a pasar la cuenta porque ya el 11 de julio salieron críticas internas de cómo él había afrontado las marchas que se dieron de manera espontánea. Ahora, esto también puede significar marcha en otros países y esto también puede significar que en nuestro país se produzca esas manifestaciones a favor o en contra de Cuba justo el día del debate presidencial, donde me imagino que se le va a preguntar al candidato del Partido Comunista, Gabriel Boric, qué opina sobre esta marcha que no tuvo permiso. Se va a poner a toser. Se va a poner a toser y a tomar en un jarro de 10 litros que tiene para estos efectos. Yo creo que el régimen cubano, la mano ya escribió en la pared ya. No le va a pasar algo similar a lo que pasó en Rumania con Ceausescu, que ya ha contado esa historia. Un país que estaba reprimido de una manera incluso más brutal que en Cuba, pero se van juntando las rabias, los resentimientos, se van produciendo cambios mentales que no se ven, lo que yo llamo la onda de propagación de ideas, que es muy potente, y de la noche a la mañana yo conté cómo ocurrió, porque hubo un testigo presencial, un chileno que estaba ahí. Yo no lo voy a contar de nuevo la historia. De repente esa masa que había estado acostumbrada a la represión y a temer a los tontón macut de Ceausescu, de repente bastó una persona que en medio de una conversación gritó el equivalente, ándate a la concha de tu madre, digamos, a Ceausescu, claro, y reventó la cuestión. Y bueno, va a pasar algo en Cuba más o menos por el estilo, porque además estas cosas van de la mano con un debilitamiento de la voluntad que también se disimula, que tampoco se ve, de crecientes elementos del aparato represivo del régimen. Ya no tienen tantas ganas de actuar, empiezan a pensar, oye, ¿cómo voy a estar yo en el futuro cuando esta cuestión se aclare? Mejor empiezo ahora a correrme para atrás, que no va a parecer, digamos, demasiado evidente. Esto es como una historia, un cuento de un polaco, de un león que no quería salir en el circo romano a comer cristiano. Entonces lo empujaban y el león dijo, no, pues el día de mañana llegan los cristianos a gobernar y yo voy a poder decir que no salía a comerme ninguno. Bueno. Claro, es prácticamente así. Ahora, y te voy a agregar el último elemento. También Cuba lo que ha ocurrido es que han estado muriendo los generales que participaron de la revolución. La mística, esa mística absurda, pero esa mística de la revolución cubana, ya no está Fidel. Raúl Castro está tremendamente senil, dicen algunos que pierde la memoria, por lo tanto su figura es más bien por el apellido, pero no tiene tanta fuerza. Entonces, todas estas figuras que eran adoradas, o por último que las personas en Cuba, los cubanos fueron criados, porque así eran las escuelas y las universidades, para adorarlos, porque se les rendía homenaje, en las casas de obligación de poner esas fotos, todo eso prácticamente se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo y se va a diluir más a medida que pase el tiempo. Ahora uno no sabe cuánto tiempo, un mes, un año, pero yo creo que más de un par de años el régimen cubano no va a durar, y desde luego el Canelo va a durar. ¿Cómo se llama?
Díaz Canel. Díaz Canel, Díaz Sergio Canel. Valverme. O sea, amigos, amigas, por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. Especialmente los dueños o que manejan establecimientos industriales donde se empaqueta, se prepara material orgánico que se va a enviar de exportación como frutas, salmones, qué sé yo, todas esas cosas. Lotus Air tiene, como ustedes ven en la foto, los aparatos precisos para tratar dimensiones grandes. En esa foto hay un aparato que está funcionando en un recinto que tiene 3.000 metros cúbicos, donde se empaquetan, me parece que son cerezas. Si usted quiere no tener ningún problema de descomposición, porque cualquier cosa se va a la cresta, la exportación, si usted no quiere tener problema que se le enferme el personal, Lotus Air, que destruye el COVID-19, todos los virus, y destruye desde luego las bacterias aeróbicas, que son las que inician los procesos de descomposición. Lotus Air. Si usted quiere aprender un inglés casi tan bueno como el que tiene Nicole, y mucho mejor que el mío, que es Mahoma nomás, entrenainglés.cl, entrenainglés.cl y contrate un curso online. Son los más eficaces, créanme, yo ya llevo aprendidos 18 idiomas en esta temporada. No. Cualquier curso que usted tome en online son muy buenos. Y este curso es excelente porque además los profesores son profesores de inglés. Entrena inglés online. Y termino este bloque con Gestión Patrimonial, una empresa formada por abogados, por especialistas en contabilidad, auditoría, economistas, que ordenan su patrimonio y que muy probablemente no está en el mejor estado. Puede tener problemas con las propiedades, puede tener problemas legales, que no pagó una cuestión en impuesto interno alguna vez, está acumulando una deuda, que no regularizó una propiedad. Siempre hay algún problema y de repente esos problemas explotan en la cara de uno. Póngase en manos de Gestión Patrimonial que les organice el mote para ahora y para siempre. Madame. ¿Nos queda algo de tiempo? ¿Sí? de parler. Ok. Oye, quiero ahora hablar también nuevamente de las medidas sanitarias y me voy a concentrar en dos cosas puntualmente. Con el bochornoso espectáculo del martes con el diputado Sabaj, no respetando el aislamiento que se le pidió antes de conocer el resultado de su PCR, y con lo efectuado de Boric durante la campaña, me parece que la oposición quedó nuevamente desacreditada y los talibanes de los encierros y de las restricciones y de lo que se debería hacer y de prohibir a la población esto, otro, ya deberían quedarse callados. Por lo demás, el Colegio Médico tampoco ha emitido ninguna palabra con respecto a la actitud del diputado y del candidato, su actitud con respecto al COVID. A Boric se le armó un sumario sanitario por comportamiento de riesgo, por eventos con abrazos, sin distanciamiento con mascarilla, pero no voy a decir algo y no creo que crean que voy a decir esto. A mí me parece que esto es una hipocresía y lo voy a decir por qué. Porque llevamos todo el año con elecciones, con campañas, y durante todas las campañas, las elecciones y el día de los resultados, los políticos, los partidos políticos, los conglomerados han hecho conferencias desde los comandos, las celebraciones. Nunca se han respetado las medidas sanitarias en estas condiciones. Nunca. Revisen las imágenes de las elecciones de mayo, del 25 de octubre del año pasado, revisen todas. Ningún comando ha respetado las restricciones que para todos nosotros corre por igual. Ningún candidato, ya sea al Parlamento, a la Convención o lo que sea, han respetado el distanciamiento social. Entonces a mí me parece que es una hipocresía del punto de vista de tratar de demostrar que la ley es pareja para todos. Y yo le voy a decir algo, la ley nunca fue pareja para todos. El presidente de Argentina, que lo comenté en el programa cuando ocurrió, vino el 26 de enero, cuando estábamos en plenas cuarentenas de viajeros, 10 días. El presidente Fernández se instaló en Chile con una comitiva de más de 20 personas, hizo reuniones, hizo fiestas, visitó La Moneda, no hizo ni la cuarentena, no hicieron ni el distanciamiento y se fueron a su país de vuelta, después de varios días. Entonces, no hagan de esto, y esto se lo digo al gobierno, al MinSal y a la Seremi, un show de que la ley es pareja porque simplemente no es. A mí me gustaría saber en qué va a terminar estos sumarios sanitarios, tanto para Sabaj
como para Boric, porque las personas como nosotros, Fernando, que por ejemplo, la Seremi le toca el timbre de la casa y usted lo puede ver en las cartas a los diarios, lo pueden ver en redes sociales. Si usted no contesta el timbre, porque a lo mejor en esa oportunidad estaba lejos, no lo escuchó, pero estaba cumpliendo su cuarentena, le pasan una multa. Y usted puede apelar, pero esa apelación es ficticia, porque después te llega un mail diciendo que la resolución es que usted tiene que pagar la multa. ¿Dónde existe eso, esa arbitrariedad? Entonces, no hagan una hipocresía con esto de que la ley es pareja. La ley no es pareja. Las personas que han sido víctimas de la persecución de la Seremi no han podido defenderse en ninguna parte y han tenido que pagar. Y se les ha congelado, no sé si se dice así, su pase de movilidad. Bueno, pero ¿cuándo ha sido pareja la ley? Nunca. La ley es para controlar hasta cierto punto, porque tampoco funciona muy bien, a los ciudadanos comunes y corrientes. Los de arriba se enriquecen sin saberse cómo, meten mano en los fondos fiscales, no obedecen las leyes, si llegan a sumariarlos no pasa nada, todo queda entre amigos. Podríamos decir que los privilegiados políticos y económicos de este país, de todo el mundo, forman una especie de club muy grande que se arreglan entre ellos. De repente tienen pelea, incluso hasta guerra, pero cuando hay guerra tampoco las pelean ellos, las pelean los hueones de abajo, los pelean los soldados comunes y corrientes, o sea, los ciudadanos. Son una familia. Y tú comprenderás que tú no le vas a pasar un parte a tu hija. Tú no vas no, po. Entonces, claro, eso es lo que hay que reconocer y aceptar, que así funciona esta cuestión, y siempre ha funcionado igual en todos los tiempos. Amén. Y ahora el último bloque, antes de dejarle las últimas palabras, que seguramente yo sé que debe tener 1 millón más, Nicole, les recuerdo a Ángel Hey, el más rápido corredor de propiedades de Chile. Este hombre es una bala porque trabaja toda la semana, trabaja todo el día, tiene métodos especiales, vende. Si usted necesita plata para alguna cosa, por ejemplo, para algunos de los negocios y opciones de inversión que yo les he mencionado antes en el programa, ya saben con quién hablar, Ángel Hey. Y si quieren ustedes suscribirse, como lo haya hecho un montón de gente, para este video, no es video, estas transmisiones en directo que va a hacer Pablo Tolosa del campeonato de la lucha por el trono máximo del ajedrez entre Magnus Larsen y un ruso que no me acuerdo cómo se dice el nombre, pero que dicen que es más camote. Bien, súper entretenidos, y a la pasadita en espacioajedrez.com no olvide que están todos los productos a precios muy especiales, con 6 cuotas sin interés, con entrega gratuita en 11 regiones de Chile. Así que aprovechen la oportunidad, estimados amigos. Y finalmente no olviden ustedes, amados hermanos en Cristo o en Buda o en lo que sea, miclimo.com, que los deja pero en las mejores condiciones para tolerar el verano que se nos viene, que va a ser brutal. Y si no es brutal, va a venir después el invierno, que puede ser brutal, y como sea el clima, usted lo controla en su casa o en su oficina con los dispositivos de clima, que gastan muy poca electricidad, no hay quema combustible, no hay malos olores, están conectados a internet, filtran el aire a la pasadita, muy importante, todas las ventajas, y usted los puede controlar fuera de su casa, incluso fuera del país, tiene un control remoto conectado a internet, esa es la gracia que tienen, entre otras muchas. Bueno, te voy a dejar las últimas palabras, así como te dejé las primeras, las penúltimas, las antepenúltimas y todas. Ya. Oye, voy a terminar el tema de las medidas sanitarias Seremi solo diciendo lo siguiente. A mí me parece que es irracional el poder que hoy ostenta la Seremi en todo el ámbito, que embarga todos los ámbitos de la vida. La Seremi determina algo en un colegio y no hay dónde apelar. La Seremi determinó la apertura de fronteras, pero para los extranjeros es un problema y no hay dónde apelar. Y resulta que la Asociación de Turismo en Chile, junto con personas particulares, más las empresas asociadas, están pidiendo hace meses que Chile liberalice la frontera. Ahora, hoy en día no es que no puedan ingresar, pero tienen una serie de requisitos que hacen engorroso el viaje. Y ellos dicen, ¿cómo es posible que el país que tiene más vacunados haga más problemas a los extranjeros para homologar sus vacunas, siendo que en Europa, que se supone que son países más desarrollados, que deberían desconfiar más quizás de un país sudamericano, uno envía simplemente en una declaración de salud la vacuna que se puso? Entonces dicen, ¿y cómo es posible también, comparando con Colombia y Perú, que son competidores de Chile en destino sudamericano, abrieron las fronteras completamente, sin trabas? Y dice, bueno,
no solamente esto significa que van a seguir quebrando empresas, sino que significa desempleo y significa también perder terreno en el turismo en una época en que Chile, entrando el verano y en la primavera, es la época alta para poder recibirlo. Entonces, esto de que Ceremi tenga más poder que Carabinero a veces, me parece que es desproporcional y me parece que es inconstitucional. Se empoderaron mucho, parece, ¿eh? Se volvieron locos, o sea, se exaltaron con su poder. Lo que pasa siempre con los burócratas chiquititos, ¿no? Que se ponen tiranuelos. O sea, se sienten, les dieron la oportunidad en su vida unos cabritos de gente para andar tocando timbre y se sienten macanúos, se sienten los dioses. Yo no sé si quizás algún día se va a saber que en algún momento de hace unos 5 o 10 años, un extraterrestre virtió en las aguas de Chile algún líquido especial que está empezando a corroer el cerebro de este país, porque uno ve tantas muestras de tontería, de delirio, de exageraciones, de falta de tino, de falta de criterio, de sentido común. Si aquí nadie pide genio, pide sentido común, que realmente es para pensar que